Millonario es abordado por gemelas idénticas fuera de una escuela y lo que descubre cambia 4 vidas para siempre. Al ver a las niñas con uniformes desgastados, algo se quiebra en su interior. La verdad oculta durante 7 años está a punto de salir a la luz y nadie está preparado para las consecuencias. Antes de continuar con esta emocionante historia, te pido que dejes tu like y te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias conmovedoras. También cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. El sol de marzo caía implacable sobre el patio de la escuela primaria Miguel Hidalgo en las afueras de Guanajuato. Mientras los niños corrían hacia los brazos de sus padres al terminar las clases, 2 pequeñas figuras idénticas permanecían sentadas en una banca de cemento, con sus piernas balanceándose en el aire. Marina y Mariana Vargas Orozco, con sus uniformes pulcros pero visiblemente desgastados, observaban en silencio el ritual cotidiano de las despedidas familiares. Los ojos atentos de Marina, la gemela que siempre tomaba la iniciativa, se fijaron en un hombre que acababa de estacionar un lujoso Mercedes negro junto a la acera. Su traje impecable y su manera de consultar el teléfono con impaciencia lo distinguían de los demás adultos que frecuentaban aquella escuela de barrio. «Mira, Mariana», susurró Marina a su hermana. «Ese señor parece perdido». Mariana siguió la mirada de su hermana y asintió. «¿Crees que está buscando a alguien?» Marina se mordió el labio inferior, como siempre hacía cuando una idea atrevida cruzaba su mente. «Tengo un plan», dijo con una chispa de determinación en sus ojos. Antes de que Mariana pudiera detenerla, Marina ya se había levantado y caminaba decidida hacia el desconocido. Sentía el corazón latiendo con fuerza, pero había algo en aquel hombre que le inspiraba confianza. Daniel Rivera Guzmán terminaba una llamada de negocios cuando notó a la pequeña que se acercaba. Llevaba más de 20 minutos esperando a su asistente, quien supuestamente debía encontrarse con él para entregar unos documentos urgentes que necesitaba firmar. Estaba a punto de marcharse cuando la voz infantil lo sorprendió. «Disculpe, señor», dijo Marina con una educación impropia para su edad. «¿Está usted esperando a alguien?» Daniel observó a la niña con curiosidad. Había algo extrañamente familiar en sus ojos oscuros y en la forma de su rostro que lo desconcertó momentáneamente. «Sí, pequeña. Espero a mi asistente, pero parece que se ha retrasado», respondió con una sonrisa amable. Marina asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente las complicaciones del mundo adulto. Luego, con la candidez que solo los niños poseen, lanzó la pregunta que cambiaría el curso de 4 vidas. «¿Le gustaría ser nuestro papá por un día?» Daniel parpadeó confundido. «¿Perdón? Mi hermana y yo necesitamos un papá para la presentación escolar del Día del Padre la próxima semana», explicó Marina, señalando a Mariana, quien observaba la escena desde la distancia. «Nuestra maestra dice que todos deben traer a su papá, y nosotras no tenemos uno». Algo se removió en el interior de Daniel. Quizás fue la sinceridad brutal de aquellas palabras, o tal vez la dignidad con la que aquella pequeña enfrentaba su carencia. Fuera lo que fuese, se encontró incapaz de responder con una negativa. «¿Y tu mamá?», preguntó intentando entender la situación. «Mamá trabaja todo el día. En la mañana limpia casas y en la tarde es cajera en el supermercado», respondió Marina. «Ella dice que hace el trabajo de 2 padres, pero la maestra insiste en que debe venir un papá para la presentación». En ese momento, Mariana se acercó tímidamente y se colocó junto a su hermana. Daniel quedó impactado al ver 2 rostros idénticos mirándolo con esperanza. Había algo en ellas, algo en la forma de sus ojos y en la curva de sus sonrisas, que le resultaba inquietantemente familiar. «Me llamo Daniel», dijo finalmente, extendiendo su mano hacia las niñas. «¿Y ustedes son?» «Yo soy Marina y ella es Mariana», respondió la gemela más extrovertida, estrechando la mano del hombre con una formalidad que resultaba cómica en una niña de su edad. «Somos gemelas, por si no se había dado cuenta». Daniel sonrió. «Sí, eso puedo verlo». Un impulso inexplicable lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Él, que dirigía una de las empresas inmobiliarias más exitosas del centro de México, que cerraba tratos millonarios con una simple firma
y que había construido su fortuna desde cero gracias a su carácter decidido, se encontró incapaz de rechazar aquella peculiar propuesta. «Necesitaría hablar con tu mamá primero», dijo sorprendiéndose a sí mismo. «No creo que ella esté de acuerdo con que un extraño se presente como su padre». El rostro de Marina se iluminó. «Ella sale del trabajo a las 8. Podemos esperarla en casa». Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Luisa Orozco terminaba de limpiar la última casa de su jornada matutina. A sus 30 años, mantenía una belleza natural que ni siquiera el cansancio lograba apagar. Sus manos, enrojecidas por los productos de limpieza, contrastaban con la delicadeza de sus facciones. Había criado sola a sus hijas durante 7 años, enfrentando cada obstáculo con la determinación feroz de una leona protegiendo a sus cachorros. Nunca habló del padre de las gemelas, y cuando las niñas comenzaron a preguntar, les dijo simplemente que algunas familias eran diferentes y que ellas tenían suficiente amor con ella. Lo que Luisa nunca les contó fue que el padre de las niñas había sido un estudiante brillante que conoció en una fiesta universitaria, un joven ambicioso con quien compartió una noche de pasión antes de que él partiera a realizar una pasantía en el extranjero. Cuando descubrió su embarazo, intentó contactarlo, pero él había cambiado de número y nadie parecía saber cómo localizarlo. Luisa abandonó la universidad en su último año para trabajar y mantener a sus hijas. Venía de una familia acomodada que le dio la espalda cuando decidió seguir adelante con su embarazo sin casarse. «Si quieres arruinar tu futuro, adelante», le había dicho su padre, «pero no esperes que financiemos tus errores». Aquella tarde, mientras se preparaba para su segundo trabajo como cajera en el supermercado local, Luisa no podía imaginar que el destino había orquestado un encuentro que pondría su mundo del revés. Daniel, siguiendo un impulso que ni él mismo comprendía, aceptó acompañar a las gemelas hasta su casa. El modesto edificio de apartamentos en las afueras de Guanajuato contrastaba dramáticamente con la mansión donde él residía en la zona más exclusiva de la ciudad. El apartamento de las Vargas Orozco era pequeño pero impecablemente limpio. Fotografías de las gemelas en diferentes etapas de su crecimiento adornaban las paredes, pero Daniel notó la ausencia total de imágenes masculinas. Era evidente que Luisa había criado a sus hijas completamente sola. Mariana, más cálida una vez que superó su timidez inicial, le ofreció un vaso de agua mientras Marina le mostraba orgullosa sus cuadernos escolares con calificaciones perfectas. «A mí me gusta la música», explicó Mariana, señalando un viejo teclado electrónico en una esquina. «Y a Marina le encantan los números. Quiero ser ingeniera cuando sea grande», añadió Marina con convicción, «o astronauta, o las dos cosas». Daniel escuchaba fascinado. Había algo en aquellas niñas que despertaba en él sentimientos que nunca había experimentado. Quizás era la inocencia con la que hablaban de sus sueños, o tal vez la forma en que se complementaban mutuamente, como dos mitades de un todo perfecto. El sonido de una llave girando en la cerradura interrumpió la conversación. Las gemelas intercambiaron miradas de complicidad mientras la puerta se abría. Luisa Orozco entró al apartamento con el cansancio de quien ha trabajado duramente todo el día. Llevaba una bolsa de compras en una mano y su uniforme del supermercado en la otra. Se detuvo en seco al ver al desconocido sentado en su sala. «¿Quién es usted?». Las palabras murieron en sus labios cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel. Un reconocimiento instantáneo cruzó sus rostros, como un relámpago iluminando la oscuridad. «¿Daniel?», susurró Luisa palideciendo. «Luisa», respondió él poniéndose de pie lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper aquella frágil realidad. Marina miró confundida a su hermana. «¿Mamá conoce a nuestro nuevo papá?». El tiempo pareció detenerse en aquel pequeño apartamento, mientras dos personas que habían compartido una noche 8 años atrás procesaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las piezas comenzaban a encajar con una claridad aterradora. Daniel miró a las gemelas, luego a Luisa, y finalmente comprendió por qué aquellos rostros infantiles le habían resultado tan inquietantemente familiares. Eran sus hijas. El silencio que siguió contenía 7 años de ausencia involuntaria, de preguntas sin responder,
de una paternidad desconocida hasta ese momento. Y en medio de ese silencio, el destino acababa de reunir a una familia que nunca supo que existía. Las gemelas observaban confundidas el intercambio de miradas entre los adultos, sin comprender que estaban presenciando el primer capítulo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. «Niñas», dijo finalmente Luisa con voz temblorosa, «vayan a su habitación un momento. Necesito hablar a solas con el señor Rivera». «Pero mamá», protestó Marina, «él ya dijo que vendría a nuestra presentación del Día del Padre». Luisa cerró los ojos un instante, intentando mantener la compostura. «Marina, Mariana, por favor, es importante». Las niñas obedecieron a regañadientes, cerrando la puerta de su habitación, pero dejándola ligeramente entreabierta para poder escuchar. Cuando se quedaron solos, Daniel y Luisa se miraron como si estuvieran viendo fantasmas. «Imposible», murmuró él pasándose una mano por el cabello. «No puede ser». «Lo es», respondió Luisa simplemente. «Tienen 7 años y medio». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Daniel, con una mezcla de dolor y confusión en su voz. «Lo intenté», respondió ella, dejándose caer en una silla. «Te llamé durante semanas después de que te fueras a esa pasantía en España. Tu número ya no existía. Pregunté a los pocos conocidos que teníamos en común, pero nadie sabía nada de ti. Era como si hubieras desaparecido». Daniel recordó aquellos días. Había cambiado de número al llegar a España para evitar los costos de roaming, y cuando regresó a México, se mudó directamente a Guanajuato para empezar su empresa. Nunca volvió a la universidad, donde había conocido a Luisa. «Dios mío», susurró, mirando hacia la puerta cerrada tras la cual sabía que estaban sus hijas. «Tengo 2 hijas». La realidad lo golpeó con la fuerza de un huracán. 7 años perdidos. Primeros pasos que no vio. Primeras palabras que no escuchó, cumpleaños que no celebró. Una familia que nunca supo que tenía. «¿Ellas saben?», comenzó a preguntar. «No», interrumpió Luisa. «Solo saben que su padre no está con nosotras. Nunca les di detalles». «¿Por qué no me buscaste más tarde? Cuando empecé a tener éxito, salí en revistas, en periódicos». «Para entonces ya había pasado demasiado tiempo», explicó Luisa con una mezcla de orgullo y tristeza. «Aprendí a arreglármela sola. Mi familia me dio la espalda cuando decidí tener a las niñas, y eso me enseñó a no depender de nadie». Un nuevo silencio cayó entre ellos, cargado de posibilidades y miedos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó finalmente Daniel. Luisa lo miró directamente a los ojos. «Eso depende de ti. Puedes salir por esa puerta y olvidar lo que has descubierto hoy, o puedo ser el padre que no he sido durante 7 años», completó él con determinación. En ese momento, 2 pares de ojos idénticos los observaban desde la puerta entreabierta de la habitación, sin comprender todavía el giro extraordinario que acababa de dar su destino. El sol se ponía sobre los coloridos edificios de Guanajuato, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras en aquel pequeño apartamento 4 vidas comenzaban a entrelazarse en una historia que apenas comenzaba a escribirse. Marina y Mariana intercambiaron miradas de complicidad, ajenas aún al lazo de sangre que las unía con aquel extraño elegante que por alguna razón que no comprendían, había hecho llorar a su madre. «¿Crees que seguirá queriendo ser nuestro papá para la presentación?», susurró Mariana. «Estoy segura», respondió Marina con la convicción inquebrantable de quien acaba de encontrar, sin saberlo, una pieza fundamental del rompecabezas de su vida. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo imperturbable, ignorante del pequeño milagro que acababa de ocurrir entre sus calles empedradas y sus casas de colores. Daniel miró nuevamente hacia la puerta entreabierta y vio los ojos curiosos que lo observaban. En ese preciso instante, supo que no había vuelta atrás. Había construido un imperio financiero, había escalado montañas de dificultades para llegar a donde estaba, pero nada lo había preparado para el desafío más grande de su vida: convertirse en el padre que aquellas niñas merecían. «No voy a desaparecer esta vez, Luisa», prometió con voz firme. «No sé cómo, pero vamos a encontrar la manera de hacer que esto funcione». Mientras pronunciaba esas palabras, Daniel no podía imaginar los obstáculos que el destino pondría en su camino,
ni las batallas que tendría que librar para cumplir aquella promesa. Tampoco sabía que el apartamento donde se encontraba sería solo el primer escenario de una historia llena de revelaciones, traiciones y redenciones. Lo único que sabía con certeza era que, por primera vez en su vida, había encontrado algo más valioso que todos sus logros materiales: una familia, y estaba dispuesto a luchar por ella con todas sus fuerzas. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño febril para los 4 protagonistas de esta historia. Daniel cumplió su palabra de asistir a la presentación escolar, provocando miradas de asombro entre los demás padres cuando llegó en su lujoso vehículo. Para las gemelas fue un día de orgullo. Para Luisa, una mezcla de emociones contradictorias. Y para Daniel, el primer paso en un camino que no sabía cómo recorrer, pero que estaba determinado a seguir. Establecieron una rutina tentativa. Daniel visitaba a las niñas 2 veces por semana, trayendo regalos que Luisa frecuentemente consideraba excesivos. «No quiero que se acostumbren a lujos que no podré mantener cuando te canses de jugar a la familia», le dijo una noche, después de que él apareciera con 2 tablets de última generación. «No estoy jugando a nada», respondió él con seriedad. «Son mis hijas, Luisa. Tengo 7 años de ausencia que compensar. Una ausencia que no fue tu culpa», reconoció ella en un raro momento de vulnerabilidad. «Nunca te culpé por no estar. No sabías de su existencia», pero a pesar de esos momentos de entendimiento, la desconfianza de Luisa persistía. Había construido una fortaleza alrededor de su pequeña familia, y la repentina aparición de Daniel amenazaba con derribar los muros que tanto le había costado levantar. Las niñas, sin embargo, florecían con la presencia de Daniel. Marina, siempre analítica, lo bombardeaba con preguntas sobre su empresa y le mostraba con orgullo sus calificaciones perfectas en matemáticas. Mariana, más reservada pero igualmente curiosa, comenzó a abrirse cuando descubrió que Daniel también amaba la música. «Mi mamá dice que tengo buen oído», le comentó tímidamente una tarde mientras tocaba una melodía simple en su viejo teclado. Daniel la escuchó con atención y reconoció inmediatamente el talento natural de la niña. Al día siguiente, apareció con un piano eléctrico de calidad profesional, desatando la primera gran discusión con Luisa. «No puedes comprar su cariño con regalos caros», estalló ella cuando las niñas se fueron a dormir. «No estoy comprando nada», se defendió él. «Solo quiero darles las oportunidades que merecen. ¿Sabes lo que cuesta desarrollar un talento musical sin el instrumento adecuado?» «Por supuesto que lo sé», respondió Luisa con amargura. «¿Crees que no me duele no poder darles todo lo que necesitan? He sacrificado todo por ellas. Dejé la universidad a un semestre de graduarme. Perdí a mi familia. Trabajo 2 empleos desde hace 7 años». Su voz se quebró, y Daniel sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo. Sabía que ella rechazaría cualquier gesto que pudiera interpretarse como lástima. «Déjame ayudarlas, Luisa», pidió con sinceridad. «No lo hago para comprar su afecto ni para menospreciar tu esfuerzo. Lo hago porque es mi responsabilidad como padre». Aquella palabra, padre, aún sonaba extraña en sus labios, pero cada día se sentía más natural, más correcta. Finalmente llegaron a un acuerdo. Daniel podría contribuir a la educación de las niñas y proporcionarles oportunidades para desarrollar sus talentos, pero siempre consultando primero con Luisa y respetando los valores de trabajo y esfuerzo que ella les había inculcado. Las visitas bisemanales pronto se convirtieron en una presencia casi diaria. Daniel reorganizó su agenda de trabajo para poder recoger a las niñas de la escuela 3 días a la semana, llevándolas a clases de música para Mariana y a un programa especial de matemáticas para niños superdotados para Marina. Fue durante esos primeros meses cuando los vecinos comenzaron a notar la presencia constante del empresario. Las miradas curiosas pronto dieron paso a comentarios maliciosos. «Dicen que es su nuevo patrocinador», escuchó Luisa que susurraban 2 mujeres en el supermercado donde trabajaba. «Siempre dije que esa mujer era demasiado guapa para ser solo una madre soltera». Los rumores se extendieron como pólvora por el barrio. Algunos sugerían que Luisa había casado a un millonario para resolver sus problemas económicos. Otros, más crueles, insinuaban que las niñas no eran realmente suyas.
sino el producto de un matrimonio anterior de Daniel, y que él las visitaba a escondidas de su esposa actual. Luisa enfrentó las habladurías con la dignidad que la caracterizaba, pero Daniel podía ver el dolor que le causaban. «No les hagas caso», le aconsejó él. «La gente siempre habla de lo que no entiende». «Para ti es fácil decirlo», respondió ella con tristeza. «Tú vuelves a tu mansión en la zona exclusiva cada noche. Yo tengo que vivir aquí, mirar a los ojos a estas personas todos los días». El comentario golpeó a Daniel como una bofetada. Era cierto. A pesar de su creciente participación en la vida de las niñas, seguía siendo un visitante en su mundo. Cada noche volvía a su casa vacía, mientras ellas continuaban su vida de siempre. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la dinámica familiar. Una tarde, después de llevar a las niñas a sus actividades, se presentó en el apartamento con una propuesta concreta. «Quiero comprarles una casa», anunció sin preámbulos. Luisa, que estaba preparando la cena, se quedó inmóvil. «No necesitamos caridad». «No es caridad, Luisa», respondió él con paciencia. «Es lo que cualquier padre haría por sus hijas. Quiero que tengan un espacio seguro, un jardín donde jugar, habitaciones separadas para que desarrollen su individualidad». «Hemos vivido perfectamente bien en este apartamento durante 7 años», replicó ella, aunque Daniel notó que su negativa no era tan firme como habría esperado. «Lo sé y has hecho un trabajo admirable», concedió él. «Pero ahora estoy aquí y puedo ofrecerles más. No se trata de menospreciar lo que has construido, sino de sumar esfuerzos». Luisa guardó silencio, dividida entre su orgullo y el deseo de darles una vida mejor a sus hijas. «Además», continuó Daniel, «los rumores no harán más que empeorar mientras siga viniendo a este barrio en mi auto. Si nos mudamos a un lugar neutral, podríamos empezar de nuevo, sin historias, sin prejuicios». El argumento era sólido, y Luisa lo sabía. Después de varios días de reflexión, aceptó con condiciones. La casa debía ser modesta pero cómoda, en un barrio de clase media donde las niñas no se sintieran ni marginadas ni privilegiadas, y ella contribuiría con lo que pudiera al mantenimiento del hogar. Daniel respetó sus términos y encontró una casa de 3 habitaciones con un pequeño jardín en un fraccionamiento tranquilo a medio camino entre su zona residencial y el barrio donde vivían actualmente. Era perfecta, suficientemente espaciosa para que todos tuvieran privacidad, pero sin la ostentación que incomodaba a Luisa. La mudanza marcó el final de los primeros 6 meses de esta nueva dinámica familiar. Las gemelas estaban emocionadas con la idea de tener habitaciones separadas por primera vez en su vida, aunque Luisa sospechaba que seguirían durmiendo juntas la mayoría de las noches, como habían hecho siempre. El día que recibieron las llaves de la nueva casa, Daniel llegó con un regalo especial para cada una. Para Marina, un telescopio profesional que instalaron en el jardín esa misma noche. Para Mariana, un violín que complementaría sus lecciones de piano. «También tengo algo para ti», le dijo a Luisa cuando las niñas estaban distraídas explorando la casa. Le entregó un sobre que ella abrió con desconfianza. Dentro había una carta de admisión a la Universidad de Guanajuato para completar el último semestre que había abandonado años atrás. «Hablé con el decano», explicó Daniel. «Revisaron tu expediente académico y acordaron convalidar tus créditos anteriores. Solo necesitas un semestre para obtener tu título en administración». Luisa se quedó sin palabras, sosteniendo la carta como si fuera un objeto frágil que pudiera desvanecerse en cualquier momento. «No tienes que aceptarlo», añadió él suavemente, «pero creo que te mereces la oportunidad de terminar lo que empezaste». «No puedo», respondió ella finalmente. «Las niñas, mis trabajos...» «Puedo ayudarte con eso», ofreció Daniel. «No tendrías que trabajar mientras estudias. Yo cubriría todos los gastos». «No quiero depender de ti», dijo Luisa, aunque su voz carecía de la firmeza habitual. «No es dependencia, es cooperación», corrigió él. «Somos los padres de Marina y Mariana. Un equipo, aunque de forma poco convencional». Luisa guardó la carta sin comprometerse a nada, pero Daniel pudo ver una chispa en sus ojos que no había notado antes. La chispa de un sueño que había creído muerto y que ahora, contra todo pronóstico,
parecía posible nuevamente. Esa noche, mientras observaban a las gemelas bautizar sus nuevas habitaciones con risas y planes, algo cambió sutilmente entre ellos. No era amor, al menos no todavía, pero sí un reconocimiento mutuo del esfuerzo que ambos estaban haciendo por crear algo hermoso a partir de circunstancias inesperadas. Gracias, dijo Luisa simplemente, cuando las niñas finalmente se fueron a dormir. Daniel sonrió. No necesitaba preguntar por qué le agradecía. Ambos sabían que no se refería solo a la casa o a la carta de la universidad, sino a algo más profundo. La voluntad de construir juntos un futuro para las dos pequeñas que dormían bajo ese nuevo techo. «Debería irme», comentó él, mirando su reloj. Era la primera vez en 6 meses que sentía que tal vez, solo tal vez, podría pertenecer a ese lugar. «Podrías quedarte en el sofá», ofreció Luisa, sorprendiéndose a sí misma. «Mañana las niñas querrán que desayunemos todos juntos en la nueva cocina». La oferta era simple, casi pragmática, pero ambos sabían que representaba un umbral importante. Daniel asintió, igualmente sorprendido pero agradecido por el gesto. Mientras se acomodaba en el sofá de la sala, pensó en lo extraño que era el destino. 7 meses atrás era un hombre solitario, dedicado exclusivamente a su empresa, con una casa enorme y vacía como único testigo de su éxito. Ahora, durmiendo en un sofá que no combinaba con la decoración de una casa modesta, se sentía más completo que nunca. En su habitación, Luisa contemplaba el techo, preguntándose si había hecho lo correcto al permitir que Daniel entrara tan profundamente en sus vidas. Una parte de ella seguía temiendo que todo fuera temporal, que eventualmente se cansaría de jugar a la familia y las abandonaría. Otra parte, sin embargo, comenzaba a creer en la sinceridad de sus intenciones. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El destino tenía preparadas pruebas mucho más difíciles que los rumores de vecinos o las discusiones sobre regalos costosos. Pruebas que pondrían a prueba no solo su compromiso con las niñas, sino también los sentimientos que lentamente y contra toda lógica comenzaban a florecer entre ellos. Fuera de la casa, la luna iluminaba las calles de Guanajuato, ciudad de túneles y callejones que guardaban secretos centenarios. Y dentro de aquellas paredes recién pintadas, 4 personas dormían bajo el mismo techo por primera vez, sin saber que esa noche marcaba apenas el comienzo de su verdadera historia juntos. Una historia que pronto sería sacudida por revelaciones que ninguno estaba preparado para enfrentar. El nuevo hogar se convirtió rápidamente en un refugio para los 4, un espacio neutral donde podían redefinirse como familia sin las presiones externas que habían enfrentado antes. Daniel, que inicialmente solo pasaba algunas noches en el sofá, terminó ocupando la habitación de invitados con cada vez mayor frecuencia, hasta que Luisa finalmente le sugirió que trajera más de sus pertenencias. «No tiene sentido que sigas pagando por esa mansión que apenas utilizas», le dijo una noche, mientras cenaban después de que las niñas se hubieran ido a dormir. «Podrías rentarla o venderla». Daniel la miró sorprendido. Era la primera vez que ella sugería algo que implicaba una permanencia a largo plazo. «¿Estás segura?», preguntó con cautela. Luisa se encogió de hombros, intentando restar importancia a su propuesta. «Es lo práctico. Ya pasas más tiempo aquí que allá». Lo que no dijo fue que las niñas dormían mejor cuando sabían que su padre estaba en casa, o que ella misma se había acostumbrado a la presencia tranquila de Daniel por las noches, cuando compartían un té en la cocina y conversaban sobre el día. La mudanza completa de Daniel coincidió con el inicio de las clases de Luisa en la universidad. Contra todos sus instintos de independencia, había aceptado la oferta de terminar sus estudios. Lo hizo principalmente por las niñas, para mostrarles con el ejemplo que nunca era tarde para perseguir un sueño, pero también por ella misma, por la joven que había tenido que abandonar sus ambiciones académicas para convertirse en madre a tiempo completo. La nueva dinámica requirió ajustes. Daniel reorganizó su horario de trabajo para estar disponible cuando las niñas salían de la escuela, mientras Luisa asistía a clases por las tardes y estudiaba por las noches. Para sorpresa de ambos, formaron un equipo eficiente.
complementándose en las tareas cotidianas de cuidar a dos niñas enérgicas y curiosas. Fue durante este periodo cuando Daniel descubrió el verdadero alcance del talento matemático de Marina. La niña no solo sobresalía en la escuela, sino que resolvía problemas diseñados para estudiantes varios años mayores que ella. «Es como si viera patrones que los demás no podemos ver», comentó a Luisa una noche, después de observar a Marina resolver ecuaciones complejas casi sin esfuerzo. «Siempre ha sido así», respondió Luisa con orgullo maternal. «Desde que aprendió a contar, los números han sido su idioma preferido». Daniel contrató a un profesor universitario de matemáticas para que evaluara a Marina. El resultado fue contundente. La niña tenía capacidades excepcionales que merecían ser cultivadas. Pronto, además de sus clases regulares, Marina comenzó a participar en un programa especial para niños superdotados en la universidad local. Simultáneamente, el talento musical de Mariana también florecía. Su profesor de violín quedó impresionado con su capacidad para reproducir melodías después de escucharlas solo una vez. «Tiene oído absoluto», explicó a Daniel después de una lección. «Es un don poco común, incluso entre músicos profesionales». Las habilidades especiales de las gemelas pronto llamaron la atención más allá del círculo familiar. La escuela primaria, que nunca había tenido estudiantes tan destacados, organizó eventos especiales para mostrar sus talentos. En uno de estos eventos, Marina resolvió problemas matemáticos ante un público asombrado, mientras Mariana interpretó una pieza de Vivaldi que arrancó lágrimas a los asistentes. Fue después de una de estas presentaciones cuando ocurrió el primer incidente serio. Una trabajadora social se acercó a Luisa con expresión grave. «Señora Orozco, necesitamos hablar sobre sus hijas», dijo con tono oficial. «Hemos recibido algunas denuncias anónimas sobre su situación familiar». Luisa palideció. «¿Qué clase de denuncias?» «Alegaciones de que usted está utilizando a sus hijas para obtener beneficios económicos de un hombre adinerado», respondió la mujer, mirando significativamente hacia Daniel, que conversaba con los profesores a cierta distancia. «También nos han informado que recientemente han cambiado de domicilio a una vivienda que usted no podría costear con sus ingresos declarados». La indignación dejó a Luisa momentáneamente sin palabras. Cuando finalmente pudo hablar, su voz temblaba de furia contenida. «Ese hombre es el padre biológico de mis hijas», declaró. «Nos reencontramos hace menos de un año, después de que él desconociera su existencia durante 7 años. Todo lo que ha hecho desde entonces es cumplir con su responsabilidad paterna». La trabajadora social tomó notas sin inmutarse. «Entiendo. Sin embargo, necesitaremos verificar esta información. Programaré una visita domiciliaria para la próxima semana». Cuando Daniel se enteró del incidente, su rostro se transformó con una ira que Luisa nunca había visto en él. «Son los Cervantes», murmuró entre dientes. «Tiene que ser obra de ellos». «¿Quiénes son los Cervantes?», preguntó Luisa, confundida. Daniel la miró sorprendido. «Tu familia, Luisa. Los Cervantes son una de las familias más influyentes de Guanajuato. ¿No lo sabías? Mis padres cortaron todo contacto conmigo cuando decidí tener a las niñas», explicó ella. «Nunca hablamos de negocios familiares cuando yo vivía con ellos. Sabía que teníamos una buena posición, pero no que éramos influyentes. Tu padre, Alfonso Cervantes, controla media industria minera del estado», reveló Daniel. «He tenido tratos con él en el pasado, aunque nunca conecté el apellido contigo. Es un hombre implacable en los negocios». Luisa se dejó caer en una silla, procesando la información. «¿Crees que mi familia está detrás de la denuncia?» «Tiene sentido», razonó Daniel. «Si se enteraron de que estoy en sus vidas, podrían verlo como una oportunidad para recuperar el control sobre ti y sobre las niñas». La visita de la trabajadora social transcurrió sin incidentes graves. La mujer recorrió la casa, entrevistó a las gemelas por separado y finalmente concluyó que no había motivos de preocupación inmediata. Sin embargo, dejó claro que el caso permanecería abierto para seguimiento. Fue durante esas semanas tensas cuando Daniel encontró las cartas por accidente. Buscaba unos documentos en el escritorio compartido, cuando un cajón mal cerrado reveló un paquete de sobres atados con una cinta descolorida.
No pretendía invadir la privacidad de Luisa, pero un nombre en el remitente captó su atención: Daniel Rivera. Eran cartas que Luisa había escrito para él durante su embarazo y los primeros años de vida de las gemelas. Cartas que nunca envió porque no sabía dónde encontrarlo. Con manos temblorosas, Daniel leyó la historia no contada de aquellos años. Los miedos de Luisa durante el embarazo, la alegría mezclada con soledad del nacimiento, las primeras palabras de las niñas, sus primeros pasos. «Me prometí que nunca te buscaría por orgullo», decía una de las cartas, «pero hoy Marina preguntó por ti por primera vez, y no supe qué decirle. Les he contado que su padre es un hombre bueno, que no sabe de su existencia. Algún día, si el destino lo permite, sabrás que tienes 2 hijas maravillosas que se parecen a ti más de lo que imaginas». Cuando Luisa lo encontró leyendo las cartas, no mostró enfado, sino una profunda vulnerabilidad. «Nunca pensé que las leerías», confesó. «Las escribí como terapia para no guardar rencor». «Lo siento», se disculpó Daniel, con lágrimas no derramadas en los ojos. «No pretendía...» «Está bien», lo interrumpió ella suavemente. «Tal vez debías leerlas. Son parte de nuestra historia también». Fue la primera vez que utilizó la palabra nuestra para referirse a algo que los incluía a ambos, no solo a las niñas, un pequeño cambio de pronombre que significaba un mundo de diferencia. Esa noche, mientras las gemelas dormían, Daniel y Luisa compartieron por primera vez la historia completa de aquella noche universitaria 8 años atrás. Habían sido 2 estudiantes brillantes celebrando el final de los exámenes, él a punto de partir a una pasantía internacional que cambiaría su carrera, ella terminando su penúltimo semestre con honores. «Nunca olvidé esa noche», confesó Daniel. «Intenté contactarte cuando volví de España, pero me dijeron que habías dejado la universidad. Nadie supo darme razones. Mis padres se encargaron de borrar mi rastro», explicó Luisa. «Les avergonzaba tener una hija embarazada y soltera. Me dieron a elegir, abortar o desaparecer de sus vidas». Daniel tomó su mano por primera vez en un gesto que iba más allá del compañerismo parental que habían desarrollado. «Fuiste increíblemente valiente», dijo con admiración sincera. «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondió ella, aunque el suave apretón de su mano contradecía la ligereza de sus palabras. Aquel intercambio de historias y el descubrimiento de las cartas marcaron un punto de inflexión en su relación. Ya no eran solo copadres viviendo bajo el mismo techo por conveniencia, sino 2 personas con un pasado compartido, redescubriendo sentimientos que quizás nunca habían desaparecido del todo. Las semanas siguientes trajeron una nueva intimidad entre ellos. Pequeños gestos, una mano en el hombro, una sonrisa cómplice, una taza de café preparada exactamente como al otro le gustaba, construyeron lentamente un puente sobre el abismo de los años perdidos. Las niñas, perspicaces como siempre, notaron el cambio. «¿Tú y papá son novios ahora?», preguntó Marina una tarde, con la franqueza que la caracterizaba. Luisa casi derramó el jugo que estaba sirviendo. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque se miran como los padres de Sofía», explicó la niña refiriéndose a una compañera de clase. «Y ayer te tomó de la mano cuando pensaban que no estábamos mirando». «Es complicado, cariño», respondió Luisa, insegura de cómo explicar una relación que ni ella misma comprendía completamente. «Los adultos siempre dicen que es complicado cuando no quieren explicar las cosas», observó Marina con una sabiduría impropia de sus 7 años. Luisa sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su hija. «Tu padre y yo estamos aprendiendo a conocernos de nuevo», dijo finalmente. «Nos llevamos bien y eso es bueno para todos». «Yo creo que se quieren», intervino Mariana, que había estado escuchando en silencio. «Como en mis canciones favoritas». Luisa abrazó a sus hijas, maravillada por su intuición. «Lo importante es que los 2 las queremos más que a nada en el mundo. El resto, ya veremos». Esa noche, cuando las niñas dormían, Luisa compartió la conversación con Daniel. Ambos rieron ante la perspicacia de las gemelas, pero la pregunta quedó flotando entre ellos, exigiendo una respuesta que ninguno estaba listo para formular. Sin embargo, el destino no esperaría a que estuvieran preparados. Una mañana de domingo, mientras desayunaban los 4 juntos como se había vuelto costumbre,
El timbre sonó con insistencia. Daniel abrió la puerta y se encontró frente a una pareja elegantemente vestida que lo miraba con evidente desprecio. «¿Dónde está mi hija?», exigió el hombre, un caballero de unos 60 años con un porte autoritario que no admitía réplica. Antes de que Daniel pudiera responder, Luisa apareció a su lado. Su rostro perdió todo color al reconocer a los visitantes. «Papá», murmuró. «Mamá». Alfonso y Mercedes Cervantes, los abuelos que las gemelas nunca habían conocido, habían decidido finalmente reclamar su lugar en la vida de su hija y sus nietas. Y con su llegada, los secretos cuidadosamente guardados durante 8 años estaban a punto de salir a la luz, transformando para siempre el frágil equilibrio que Daniel y Luisa habían construido. El silencio que siguió a la inesperada aparición de los Cervantes parecía contener todo el peso de los años de separación. Alfonso Cervantes miró a su hija con una mezcla de alivio y reproche, mientras Mercedes luchaba visiblemente por contener las lágrimas. «¿Podemos pasar?», preguntó Alfonso finalmente, su tono convertido en una extraña mezcla de autoridad y súplica. Luisa, todavía conmocionada, asintió mecánicamente y se apartó para dejarlos entrar. Daniel permaneció a su lado, ofreciendo apoyo silencioso con su presencia. Las gemelas aparecieron en ese momento, atraídas por las voces desconocidas. La reacción de Mercedes fue inmediata y visceral. Un pequeño jadeo escapó de sus labios mientras sus ojos recorrían ávidamente los rostros de sus nietas. «Son idénticas a ti cuando tenías su edad», murmuró, dirigiéndose a Luisa. Alfonso, por su parte, mantuvo su compostura, aunque Daniel notó cómo sus manos temblaban ligeramente cuando las metió en los bolsillos de su impecable traje. Luisa recuperó parte de su aplomo y se dirigió a sus hijas. «Marina, Mariana, ellos son sus abuelos maternos». Las niñas intercambiaron miradas de asombro. Siempre habían creído que no tenían más familia que su madre, y recientemente su padre. «¿Por qué nunca los conocimos antes?», preguntó Marina con su habitual franqueza. La pregunta cayó como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de incomodidad entre los adultos. «Es una historia larga, mi amor», respondió Luisa evasivamente. «¿Por qué no van a jugar al jardín un rato mientras conversamos?». Las gemelas obedecieron a regañadientes, no sin antes estudiar detenidamente a estos extraños que repentinamente formaban parte de su familia. Una vez a solas, los 4 adultos se sentaron en la sala. El contraste entre los Cervantes, con su elegancia estudiada, y la sencillez acogedora del hogar que Daniel y Luisa habían creado, no podía ser más evidente. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Luisa directamente. Alfonso intercambió una mirada con su esposa antes de responder. «Nunca dejamos de saber dónde estabas, Luisa. Respetamos tu decisión de alejarte, pero siempre mantuvimos un ojo sobre ti y las niñas». «¿Respetaron mi decisión?». La voz de Luisa adquirió un filo peligroso. «Me dieron un ultimátum, papá. Me dijeron que abortara o me olvidara de que tenía familia». Mercedes palideció ante la crudeza de las palabras. «Estábamos equivocados», admitió con voz quebrada. «Terriblemente equivocados. Nos tomó demasiado tiempo reconocerlo». «8 años», puntualizó Luisa. «Les tomó 8 años decidir que sus nietas merecían ser parte de su vida». «No fue tan simple», intervino Alfonso. «El orgullo, el miedo a ser rechazados, pero principalmente te vimos salir adelante. Construiste una vida para ti y tus hijas sin nuestra ayuda. Parecías decidida a no necesitarnos». Daniel observaba el intercambio en silencio, comprendiendo por primera vez la profundidad de las heridas que Luisa había tenido que superar. «¿Qué cambió ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué aparecen precisamente en este momento?». Alfonso dirigió su atención hacia Daniel, evaluándolo con mirada calculadora. «Nos enteramos de su arreglo familiar», respondió. «Y nos preocupó». «¿Preocupó?», repitió Luisa con incredulidad. «Fueron ustedes quienes enviaron a los servicios sociales, ¿verdad?». La momentánea expresión de culpabilidad en el rostro de Mercedes confirmó la acusación. «Queríamos asegurarnos de que todo estuviera en orden», se defendió Alfonso. «No sabíamos que él era realmente el padre de las niñas. ¿Y eso les da derecho a interferir en nuestras vidas?». Luisa se levantó,
temblando de indignación. Después de años de ausencia, ¿creen que pueden simplemente aparecer y cuestionar mis decisiones como madre? Mercedes se acercó a su hija con gesto suplicante. Por favor, Luisa, no vinimos a pelear. Vinimos a enmendar nuestros errores, a conocer a nuestras nietas, a ser parte de sus vidas, si nos lo permites. El dolor antiguo en los ojos de su madre desarmó parcialmente a Luisa. Se dejó caer nuevamente en el sofá, exhausta emocionalmente. No es tan sencillo, murmuró. No pueden borrar 8 años de ausencia con una visita. Lo sabemos, asintió Alfonso, con una humildad que Daniel sospechaba era poco común en él. Pero tenemos que empezar en algún punto, y hay otro motivo para nuestra visita. Luisa lo miró con desconfianza. ¿Cuál? Tu madre está enferma, reveló Alfonso, su voz perdiendo la firmeza por primera vez. Cáncer. Los médicos dicen que tiene buenas posibilidades, pero el tratamiento será largo. Antes de comenzarlo necesitábamos verte, ver a las niñas. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Luisa. Miró a su madre, notando por primera vez los signos sutiles que había pasado por alto. La palidez bajo el maquillaje cuidadoso, la fragilidad disimulada por la ropa elegante, el cansancio en los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato?, preguntó, su voz suavizada por la preocupación. No quería tu compasión, respondió Mercedes con dignidad. Quería tu perdón. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Daniel tomó discretamente la mano de Luisa, ofreciéndole apoyo silencioso. Ella la apretó con fuerza, agradecida por su presencia. Finalmente, Luisa tomó una decisión. Las niñas merecen conocer a sus abuelos, dijo con voz controlada. Podemos empezar con visitas cortas, ver cómo se desarrolla la relación, pero necesito que entiendan algo. Somos una familia ahora. Daniel, las niñas y yo. Si quieren formar parte de nuestras vidas, tienen que respetar eso. La condición estaba clara, y Alfonso asintió lentamente, aunque Daniel pudo ver que le costaba aceptar que su hija estableciera los términos. Hay algo más que deben saber, añadió Luisa, mirando directamente a sus padres. Estoy embarazada. La noticia, que aún no habían compartido con nadie más, cayó como una bomba en la habitación. Mercedes se llevó una mano a la boca, mientras Alfonso parecía momentáneamente sin palabras. Daniel miró a Luisa con sorpresa. Sabía del embarazo, por supuesto, pero no esperaba que lo revelara en ese momento. 3 meses, continuó ella, con una calma que contrastaba con la conmoción de sus padres. Esta vez Daniel está aquí desde el principio, y esta vez no permitiré que nadie me diga cómo debo vivir mi vida o formar mi familia. La declaración era tanto una afirmación como una advertencia. Alfonso y Mercedes intercambiaron miradas, procesando la noticia y sus implicaciones. «Felicidades», dijo finalmente Mercedes con una sonrisa temblorosa pero sincera. «A ambos». Alfonso tardó un momento más, pero finalmente asintió. «La familia es lo más importante», concedió, mirando a Daniel con una nueva evaluación en sus ojos. «Parece que tenemos mucho que conocer sobre el hombre que ha formado una familia con nuestra hija. Y nosotros tenemos mucho que conocer sobre los abuelos de nuestras hijas», respondió Daniel diplomáticamente, extendiendo una mano hacia Alfonso. El patriarca de los Cervantes dudó solo un instante antes de estrecharla firmemente. Era un comienzo, no una resolución, pero por primera vez desde la llegada de los Cervantes, la tensión en la habitación comenzó a disolverse. Llamaron a las niñas del jardín. Marina y Mariana entraron con la cautela propia de quienes intuyen que algo importante ha ocurrido, pero sus reservas iniciales se derritieron cuando Mercedes sacó de su bolso 2 pequeñas cajas de terciopelo. «Un regalo para mis nietas», explicó entregándoles un medallón de oro a cada una. Dentro había fotografías antiguas de Luisa cuando era niña. Las gemelas aceptaron los regalos con los ojos brillantes, fascinadas por ver a su madre cuando tenía aproximadamente su edad. La imagen de Luisa niña, tan parecida a ellas, creaba un puente tangible entre generaciones que hasta entonces habían estado desconectadas. La visita continuó con una extraña mezcla de formalidad y momentos de genuina conexión. Mercedes contó anécdotas de la infancia de Luisa,
mientras Alfonso, gradualmente, abandonó parte de su rigidez para responder a las preguntas directas de Marina sobre su trabajo y su vida. Cuando finalmente se marcharon, con la promesa de volver el fin de semana siguiente, Luisa se derrumbó emocionalmente en los brazos de Daniel. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, como si un peso invisible que había cargado durante años comenzara finalmente a aligerarse. «Estuviste increíble», murmuró Daniel contra su cabello. «Tan fuerte, tan clara». «No me sentía fuerte», confesó ella, «pero tenía que proteger lo que hemos construido». Daniel se separó ligeramente para mirarla a los ojos. «¿Lo que hemos construido?» Luisa sostuvo su mirada con una nueva determinación. «Nuestra familia, inusual, imperfecta, pero nuestra». Fue entonces cuando Daniel la besó por primera vez desde aquella noche universitaria 8 años atrás. Un beso tentativo al principio, que se profundizó cuando ella respondió con igual intensidad. Lo sabía. La voz triunfante de Marina los separó abruptamente. Las gemelas los observaban desde la puerta con idénticas sonrisas de satisfacción. Le dije a Mariana que eran novios. Daniel y Luisa intercambiaron miradas avergonzadas antes de echarse a reír junto con sus hijas. La risa disolvió la tensión acumulada durante la visita de los Cervantes, recordándoles que, a pesar de los desafíos que sin duda vendrían, tenían algo precioso por lo que luchar, el presente que compartían y el futuro que comenzaban a imaginar juntos. Esa noche, después de acostar a las niñas, Daniel y Luisa conversaron largamente sobre lo ocurrido. La reaparición de los Cervantes complicaba su situación, pero también habría posibilidades inesperadas. «¿Crees que realmente han cambiado?», preguntó Daniel refiriéndose a los padres de Luisa. «No lo sé», respondió ella honestamente. «El tiempo lo dirá, pero la enfermedad de mi madre, eso explica muchas cosas. Mi padre siempre fue inflexible, pero nunca cruel. Es ella quien debe haberlo convencido de buscarme. Sea cual sea su motivación, tendremos que establecer límites claros», reflexionó Daniel. «Especialmente si intentan influir en la educación de las niñas». Luisa asintió pensativa. «Mi padre es un hombre poderoso acostumbrado a salirse con la suya. No renunciará fácilmente al control». «Entonces formamos un equipo», dijo Daniel tomando su mano. «Juntos podemos manejar esto». «Juntos», repitió Luisa, saboreando la palabra como una promesa. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que la reaparición de los Cervantes no era solo el principio de una reconciliación familiar, sino también el catalizador de una serie de eventos que pronto pondría a prueba su amor recién redescubierto y la estabilidad de la familia que estaban construyendo. Entre las sombras de los secretos aún no revelados, una tormenta se gestaba lentamente, amenazando con arrasar todo a su paso. Los meses siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad doméstica y ajustes constantes a la nueva dinámica familiar. Los Cervantes cumplieron su palabra de visitar regularmente a las gemelas, estableciendo gradualmente una relación con sus nietas. Mercedes, enfrentando con dignidad los efectos secundarios de su tratamiento, encontró en Mariana a una compañera musical, descubriendo con deleite que compartían la misma pasión por el piano. Alfonso, por su parte, quedó fascinado con la mente matemática de Marina. «Tiene la misma brillantez analítica que caracteriza a los Cervantes en los negocios», comentó orgulloso a Daniel durante una de sus visitas. A pesar de estos momentos de conexión genuina, Luisa mantenía una cautelosa distancia emocional con sus padres. Las heridas del pasado no cicatrizaban fácilmente, y aunque había perdonado, no había olvidado. Daniel, mientras tanto, enfrentaba sus propios desafíos. La noticia del embarazo de Luisa y su relación formal con ella había llegado a oídos de sus socios comerciales, generando reacciones mixtas. Algunos celebraron que el eterno soltero finalmente sentara cabeza. Otros, más cínicos, especulaban sobre las verdaderas intenciones de Luisa. «Dicen que es una estrategia calculada», le comentó Javier López, su socio principal, durante una reunión privada. «Primero las gemelas, ahora otro bebé, asegurándose una parte sustancial de tu fortuna». Daniel respondió con una frialdad que sorprendió incluso a su viejo amigo. «No vuelvas a insinuar algo así. Luisa es la madre de mis hijos,
y la mujer que amo. Cualquiera que no pueda respetarla no tiene lugar en mi vida o en mis negocios. La contundencia de su respuesta acalló temporalmente los rumores en su círculo empresarial, pero Daniel sabía que las habladurías persistirían. El mundo de los negocios podía ser tan despiadado como una pequeña comunidad de vecinos cuando se trataba de juzgar relaciones poco convencionales. Fue durante este periodo cuando Teresa Aguirre, la mejor amiga de Luisa, reapareció en sus vidas. Había estado trabajando como empleada doméstica a pesar de su título en Derecho, víctima de un mercado laboral que favorecía las conexiones sobre el mérito. Cuando Luisa le contó sobre la reconciliación con sus padres y la complicada situación legal que podría derivarse, Teresa ofreció su ayuda profesional. «No he ejercido formalmente», advirtió, «pero conozco la ley, y más importante aún, conozco tu historia. Puedo asesorarte si los Cervantes intentan algo legal respecto a las niñas». Luisa aceptó agradecida, sin imaginar que este acuerdo profesional tendría consecuencias inesperadas cuando Teresa conoció a Javier durante una reunión en casa de Daniel. El socio quedó inmediatamente impresionado por la inteligencia aguda y la belleza natural de la amiga de Luisa, iniciando una relación que pronto se convertiría en otra conexión entre las vidas anteriormente separadas de Daniel y Luisa. El embarazo avanzaba sin complicaciones, y el vientre de Luisa comenzaba a hacerse notorio cuando un nuevo elemento entró en escena. Don Roberto Rivera, el padre de Daniel, apareció sin previo aviso en la puerta de su casa una tarde de domingo. «Así que es verdad», fueron sus primeras palabras al ver a Luisa embarazada. «Mi hijo finalmente ha decidido formar una familia». A diferencia de los Cervantes, don Roberto era un hombre sencillo que había criado solo a Daniel después de la temprana muerte de su esposa. Nunca había aprobado completamente la ambición desmedida de su hijo, ni su estilo de vida centrado exclusivamente en los negocios. «Tu abuelo es un hombre interesante», comentó Luisa a Daniel esa noche, después de que don Roberto se marchara tras pasar horas jugando con las gemelas. «Tiene una sabiduría que no viene de los libros ni de los negocios». Daniel asintió pensativo. «Siempre pensé que no entendía mi mundo, mi necesidad de construir algo grande. Ahora me pregunto si no era yo quien no entendía el suyo». La integración de don Roberto a la familia fue mucho más fluida que la de los Cervantes. Su humildad genuina y su interés sincero por las niñas le ganaron rápidamente el cariño de todos. Para las gemelas, tener dos abuelos tan diferentes, uno empresario poderoso, otro carpintero jubilado, les ofrecía una perspectiva única sobre los valores y las prioridades de la vida. Fue don Roberto quien, inadvertidamente, desencadenó la siguiente gran revelación. Durante una de sus visitas, mientras ayudaba a Luisa a reparar una estantería, mencionó casualmente: «Daniel siempre fue bueno con los números, igual que Marina. Debe ser algo de familia». «¿A qué te refieres?», preguntó Luisa sintiendo un escalofrío premonitorio. «Bueno, mi Catalina, que en paz descanse, era una matemática brillante», explicó el anciano. «Enseñaba en la universidad antes de casarse conmigo. Daniel heredó su mente y parece que Marina también». «¿Tu esposa era profesora universitaria?». La voz de Luisa adquirió un tono extraño. «En la Universidad Autónoma de Guanajuato, sí», asintió don Roberto. «Catalina Rivera. Hay un aula con su nombre en el edificio de ciencias». Luisa palideció visiblemente. «¿Catalina Rivera? ¿La doctora Rivera que dirigía el departamento de matemáticas?». Don Roberto la miró sorprendido. «¿La conociste?». «Fue mi profesora durante mi primer año», murmuró Luisa, conectando piezas de un rompecabezas que nunca había imaginado. Siempre hablaba de su hijo brillante. Dios mío, hablaba de Daniel. Aquella noche, cuando Daniel regresó de una reunión de negocios, encontró a Luisa revisando frenéticamente viejas cajas de sus días universitarios. «¿Qué sucede?», preguntó, preocupado por su agitación. «Tu madre fue mi profesora», explicó Luisa sin dejar de buscar. «La doctora Rivera, Catalina Rivera». Daniel se quedó inmóvil, procesando la información. «¿Mi madre te dio clases?». «Pero eso significaría que nos conocimos indirectamente mucho antes de aquella fiesta», completó Luisa, extrayendo finalmente un viejo anuario universitario.
Lo abrió en una página marcada y señaló una fotografía. Era una imagen del equipo de matemáticas de la universidad. En el centro, una mujer elegante de mediana edad, Catalina Rivera, rodeada de estudiantes prometedores. Y entre ellos, apenas visibles en extremos opuestos de la fotografía, estaban Daniel y Luisa, 8 años más jóvenes y completamente ajenos al destino que los uniría. «Esto es increíble», murmuró Daniel, pasando los dedos por la fotografía descolorida. «¿Estuvimos tan cerca todo ese tiempo?» «Hay más», continuó Luisa, su voz temblando ligeramente. «Tu madre fue quien me recomendó para una beca especial en mi segundo año. Nunca supe por qué se interesó en mí particularmente. Ella siempre tuvo un sexto sentido para reconocer el talento», respondió Daniel con una sonrisa melancólica. «Quizás vio en ti algo especial. O quizás el destino ya estaba trazando su plan», reflexionó Luisa, «conectándonos de formas que ni siquiera podíamos imaginar». La revelación añadió una nueva capa de significado a su historia. No habían sido simplemente dos estudiantes que se encontraron casualmente en una fiesta. Habían estado orbitando en los mismos círculos durante años, unidos por la presencia invisible de Catalina Rivera. Esta conexión inesperada también generó una nueva complicidad entre ellos, como si el descubrimiento confirmara que su reunión no había sido meramente accidental, sino parte de un diseño más grande. Pero mientras Luisa y Daniel se maravillaban con esta nueva faceta de su historia compartida, fuerzas externas continuaban moviéndose. Alfonso Cervantes, aparentemente reconciliado con la situación, había comenzado discretamente a investigar los negocios de Daniel, buscando debilidades o irregularidades que pudiera utilizar si fuera necesario. La enfermedad de Mercedes había empeorado temporalmente, requiriendo una hospitalización que mantuvo a los Cervantes alejados durante varias semanas. Este paréntesis dio a la familia un respiro, permitiéndoles disfrutar de la creciente normalidad de su vida juntos. Luisa terminó exitosamente su último semestre universitario, graduándose con honores. Daniel organizó una pequeña celebración a la que asistieron tanto don Roberto como los Cervantes, creando un extraño pero funcional equilibrio entre dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. Fue durante esta celebración cuando Marina, con su habitual perspicacia, hizo la pregunta que llevaba tiempo rondando en la mente de todos. «Si ustedes son nuestros padres, y siempre lo han sido, ¿por qué papá no vivió con nosotras desde el principio?» Un silencio incómodo cayó sobre la reunión. Los adultos intercambiaron miradas, indecisos sobre cómo responder a una pregunta tan directa. Finalmente, Luisa tomó una decisión. «Porque a veces la vida toma caminos extraños, cariño. Tu papá y yo nos conocimos hace mucho tiempo, pero luego nos separamos antes de saber que ustedes venían en camino. ¿Y por qué no lo buscaste para decirnos que éramos sus hijas?», insistió Marina. «Lo intenté», respondió Luisa con honestidad, «pero a veces las personas se pierden de vista y es difícil encontrarlas de nuevo». Daniel se arrodilló frente a sus hijas, mirándolas con seriedad. «Lo importante es que ahora estamos juntos. Y aunque perdí muchos momentos importantes de sus vidas, prometo que estaré presente para todos los que vengan». Mariana, quien había escuchado en silencio, finalmente habló. «¿Y si te pierdes otra vez?». La pregunta, formulada con el miedo genuino de una niña que apenas comenzaba a comprender el concepto de permanencia, tocó profundamente a Daniel. «No me perderé», prometió con firmeza. «De hecho, estaba pensando que tal vez podríamos hacer oficial que somos una familia». Luisa lo miró con sorpresa, entendiendo inmediatamente lo que sugería. «¿Quieres decir?», comenzó, pero Daniel ya se había levantado para enfrentarla directamente. «No es como lo había planeado», dijo con una sonrisa nerviosa, «pero supongo que nuestra historia nunca ha seguido el camino convencional». Ante la mirada atónita de todos los presentes, se arrodilló frente a Luisa y tomó su mano. «Te amé hace 8 años durante un breve momento que cambió nuestras vidas, y te amo ahora, después de conocer a la mujer extraordinaria en que te has convertido. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas mientras las gemelas contenían el aliento expectantes. Don Roberto sonreía con aprobación paternal,
mientras los Cervantes observaban la escena con emociones contradictorias. «Sí», respondió Luisa finalmente. «Sí quiero». Las gemelas estallaron en exclamaciones de alegría, abrazando a sus padres con entusiasmo. El momento parecía perfecto, una culminación ideal para su inusual historia de amor. Pero incluso mientras celebraban, nuevas nubes se formaban en el horizonte. El teléfono de Daniel vibró con un mensaje urgente de su oficina. Una auditoría sorpresa había sido ordenada para sus empresas, específicamente dirigida a buscar irregularidades en sus contratos con las minas Cervantes. Demasiado tarde, Daniel comprendió que la aparente reconciliación con Alfonso Cervantes había sido solo una fachada. El patriarca de los Cervantes no había renunciado a su plan para separar a su hija y nietas de un hombre que consideraba indigno de ellas. La verdadera batalla apenas comenzaba, y esta vez el campo de batalla no sería un pequeño apartamento o una casa familiar, sino los tribunales y los medios de comunicación de Guanajuato. El anuncio del compromiso entre Daniel y Luisa provocó reacciones encontradas en la sociedad guanajuatense. Para algunos, era la confirmación de un romance legítimo. Para otros, especialmente en los círculos cercanos a los Cervantes, parecía una estratagema calculada. Los rumores se intensificaron cuando la prensa local publicó un artículo insinuando que Daniel Rivera había utilizado información privilegiada obtenida de su relación con la familia Cervantes para cerrar negocios ventajosos. «Es absurdo», protestó Daniel después de leer la noticia. «Ni siquiera sabía que Luisa era una Cervantes cuando cerramos esos contratos». Teresa Aguirre, quien ahora fungía oficialmente como asesora legal de la familia, analizó la situación con ojo crítico. «Esto no es coincidencia», afirmó. «Alguien está preparando el terreno para un ataque mayor». No se equivocaba. 2 semanas después del compromiso, Luisa recibió una citación del juzgado familiar. Alfonso Cervantes había iniciado un proceso legal para obtener la custodia compartida de las gemelas, alegando circunstancias familiares inestables y preocupación por el bienestar material y emocional de las menores. ¿Cómo se atreve? La indignación de Luisa era palpable mientras agitaba los documentos legales. Después de abandonarnos durante 8 años, ahora pretende que le entregue a mis hijas. Daniel la abrazó, sintiendo su cuerpo temblar de rabia y miedo. «No dejaremos que esto suceda», prometió. «Tenemos la verdad de nuestro lado». Lo que no mencionó fue su creciente preocupación por la auditoría a sus empresas. Los investigadores parecían tener instrucciones específicas para encontrar irregularidades, por menores que fueran. Si los Cervantes estaban decididos a destruirlo, tenían el poder y la influencia para causarle serios problemas financieros. Javier López, más leal que nunca gracias a su floreciente relación con Teresa, le advirtió que varios inversores estaban reconsiderando sus asociaciones con él. «Es una campaña de desprestigio en toda regla», explicó. «Alguien está susurrando a los oídos correctos, sembrando dudas sobre tu integridad». Mientras tanto, en casa, intentaban mantener la normalidad para las gemelas. El embarazo de Luisa avanzaba sin complicaciones físicas, aunque el estrés de la situación legal era una preocupación constante. Entrando en su 6º mes, su vientre redondeado se había convertido en el centro de atención para Marina y Mariana, quienes ya especulaban sobre si tendrían un hermano o hermana. «Yo creo que será niño», declaraba Marina con su habitual confianza. «Así tendremos uno de cada». «Yo quiero otra hermana», contradecía Mariana. «Los niños son demasiado ruidosos». Estas conversaciones cotidianas eran un bálsamo para Luisa y Daniel, recordándoles lo que realmente importaba en medio de la tormenta legal que enfrentaban. La profesora de las gemelas, Daniela Medina, se convirtió inesperadamente en una aliada crucial durante este periodo. Notando el estrés que la situación causaba en las niñas, comenzó a prestarles atención especial, asegurándose de que su rendimiento académico no sufriera. Cuando los abogados de Alfonso Cervantes la contactaron buscando información que pudiera sugerir negligencia por parte de Luisa, Daniela se negó categóricamente. «Las gemelas Vargas son las estudiantes más equilibradas, felices y bien adaptadas que he tenido», declaró firmemente. «Su madre ha hecho un trabajo excepcional criándolas sola, y ahora que su padre está presente, solo han florecido más.
Cualquier insinuación de negligencia o ambiente familiar inadecuado es completamente infundada. Su testimonio se convertiría en una pieza clave en la defensa legal que Teresa estaba construyendo meticulosamente. La primera audiencia en el juzgado familiar coincidió con un empeoramiento en la salud de Mercedes. La quimioterapia no estaba dando los resultados esperados, y los médicos habían recomendado un tratamiento experimental en Estados Unidos. Este giro inesperado dividió la atención de Alfonso entre su batalla legal contra Daniel y la salud de su esposa. Luisa, a pesar del conflicto, no pudo evitar sentir compasión por su madre. «Deberías ir con ella a ese tratamiento», le dijo a su padre después de la audiencia preliminar, donde se habían enfrentado como adversarios legales. «Esto puede esperar». La sugerencia pareció desarmar momentáneamente a Alfonso. «Tu madre insiste en que continúe», respondió con voz cansada. «Dice que necesita saber que sus nietas estarán protegidas si ella no...». No terminó la frase, pero no era necesario. Por primera vez, Luisa vislumbró el miedo real que motivaba las acciones de su padre, el terror a perder a su esposa y, potencialmente, a volver a perder la conexión con su única hija y sus nietas. «Papá», dijo Luisa suavemente, «mis hijas no necesitan protección de su propio padre. Daniel es un buen hombre y un padre amoroso. Si realmente quieres ayudarnos, deja esta pelea sin sentido y sé el abuelo que ellas necesitan». Alfonso la miró largamente, como si realmente la viera por primera vez en años. «Tu madre siempre dijo que eras más fuerte que yo», murmuró finalmente. Creo que tenía razón. El momento de vulnerabilidad no resolvió inmediatamente el conflicto legal, pero plantó una semilla de duda en la determinación de Alfonso. Por primera vez, comenzó a cuestionarse si su cruzada contra Daniel estaba realmente motivada por el bienestar de sus nietas o por su propio orgullo herido y su necesidad de control. Mientras tanto, la investigación sobre las empresas de Daniel tomó un giro inesperado cuando los auditores descubrieron documentos que sugerían una posible relación biológica entre él y las gemelas mucho antes de su reencuentro. Eran resultados de pruebas de ADN que Luisa había realizado secretamente años atrás, utilizando una muestra de cabello que había conservado de aquella noche universitaria. «¿Por qué nunca me dijiste que habías confirmado la paternidad?», preguntó Daniel sorprendido por el descubrimiento. «Porque no cambió nada», explicó Luisa. «Seguía sin saber dónde encontrarte, y con el tiempo me convencí de que era mejor así. Estábamos bien solas». La existencia de estas pruebas, sin embargo, proporcionó una ventaja inesperada en su caso legal. Demostraban no solo que Daniel era el padre biológico indiscutible de las gemelas, sino también que Luisa había intentado establecer la paternidad años antes, contradiciendo las alegaciones de que estaba utilizando a las niñas para obtener beneficios económicos. Fue durante la preparación para la siguiente audiencia cuando Teresa descubrió información que cambiaría radicalmente el curso del conflicto. Investigando los archivos empresariales de los Cervantes, encontró documentos que revelaban que Luisa, a pesar de su aparente desheredación, seguía siendo legalmente la heredera principal de la fortuna familiar. «Nunca te desheredaron oficialmente», explicó a una atónita Luisa. «De hecho, eres la accionista mayoritaria de Minera Cervantes, aunque el control operativo está en manos de tu padre. Si él muere o se retira, todo pasaría a tus manos. O a las de tus hijas si tú renunciaras a tus derechos». Esta revelación arrojó una nueva luz sobre las acciones de Alfonso. No solo estaba intentando proteger a sus nietas, también estaba asegurando la continuidad del imperio familiar Cervantes a través de ellas. Consciente de que su propia salud no era óptima y que Mercedes podría no sobrevivir a su enfermedad. «No se trata solo de nosotros», comprendió Daniel. «Se trata del futuro del negocio familiar. Teme que yo influya en las decisiones empresariales a través de las niñas». Armados con esta comprensión, Daniel y Luisa decidieron cambiar su estrategia. En lugar de continuar la batalla legal frontal, solicitaron una reunión privada con Alfonso y su abogado. Mercedes, recuperándose de su último tratamiento, insistió en estar presente. El encuentro tuvo lugar en la biblioteca de la Mansión Cervantes, un espacio que Luisa no había pisado en 8 años. Las fotografías familiares que adornaban las paredes
mostraban un vacío notable. No había imágenes de Luisa después de sus 18 años, ni ninguna de las gemelas. «Proponemos un acuerdo», comenzó Daniel, una vez que todos estuvieron sentados. «Uno que respete los intereses de todos los involucrados, especialmente los de Marina y Mariana». Alfonso escuchó con expresión impasible mientras Daniel y Teresa desglosaban su propuesta. Las acciones de Minera Cervantes que correspondían a Luisa serían colocadas en un fideicomiso para las gemelas, administrado conjuntamente por Luisa y Alfonso hasta que las niñas alcanzaran la mayoría de edad. Daniel renunciaría a cualquier control o beneficio directo de estas acciones, firmando un acuerdo prenupcial que separaba claramente los bienes familiares Cervantes de su propio patrimonio. A cambio, Alfonso retiraría la demanda de custodia y reconocería públicamente a Daniel como el padre legítimo de sus nietas, desmintiendo los rumores que habían circulado. «¿Por qué harías esto?», preguntó Alfonso, dirigiéndose directamente a Daniel. «Estás renunciando a una fortuna potencial». «Porque no me interesa su dinero», respondió Daniel simplemente. «Me interesa mi familia, y si este acuerdo significa que mis hijas pueden tener una relación pacífica con sus abuelos, vale cualquier sacrificio económico». Mercedes, quien había permanecido en silencio, tomó repentinamente la mano de su esposo. «Acéptalo, Alfonso», dijo con suavidad. «Hemos perdido demasiado tiempo ya». La sinceridad en la voz de Daniel y la intervención de Mercedes finalmente quebraron la resistencia de Alfonso. Después de una larga pausa, asintió lentamente. «Necesito que mis abogados revisen los detalles, pero en principio estoy de acuerdo». El alivio que inundó la habitación fue casi palpable. No era una reconciliación completa, pero sí un armisticio que permitiría comenzar a reconstruir puentes que se creían irremediablemente destruidos. Cuando Luisa y Daniel regresaron a casa esa noche, encontraron a las gemelas dormidas y a don Roberto velando su sueño desde una mecedora en el pasillo. «¿Cómo fue?», preguntó el anciano en voz baja. «Mejor de lo que esperábamos», respondió Daniel, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. «Creo que finalmente podemos respirar tranquilos». Don Roberto asintió con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para ver patrones completarse. «Las familias son complicadas», reflexionó, «pero al final es lo único que realmente importa». Esa noche, mientras Luisa dormía profundamente por primera vez en semanas, Daniel permaneció despierto, contemplando el camino extraordinario que lo había llevado hasta allí. De ser un empresario solitario obsesionado con el éxito material, se había transformado en un hombre cuyas prioridades habían cambiado completamente. Apoyó suavemente su mano sobre el vientre de Luisa, sintiendo los movimientos del bebé que crecía dentro. Esta vez estaría presente desde el principio. Escucharía el primer llanto, sostendría a su hijo o hija en brazos desde el primer momento. Experimentaría cada hito junto a Luisa. Y las gemelas, aquellas niñas valientes que se habían atrevido a pedirle a un extraño que fuera su padre por un día, ahora eran el centro de su universo. Su inteligencia, su bondad, su manera única de ver el mundo lo maravillaban cada día. El acuerdo con los Cervantes no significaba el final de todos sus problemas. Aún quedaban heridas que sanar, confianzas que reconstruir, y sin duda aparecerían nuevos desafíos en el camino. Pero por primera vez desde que comenzó esta extraordinaria odisea familiar, Daniel sintió que habían encontrado un equilibrio, frágil pero prometedor. Fuera, la luna iluminaba los tejados coloridos de Guanajuato, la ciudad que había sido escenario de su transformación. En algún lugar de esas calles empedradas, dos caminos separados se habían cruzado por casualidad, o quizás por designio, cambiando para siempre 4 destinos entrelazados. Y mientras el sueño finalmente lo alcanzaba, Daniel Rivera comprendió una verdad que su padre siempre había intentado enseñarle, que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en los lazos que forjamos con quienes amamos. Una lección que había tardado 34 años en aprender, pero que ahora, finalmente, comprendía con cada fibra de su ser. Las semanas siguientes al acuerdo con los Cervantes trajeron una paz provisional a la familia. Daniel y Luisa comenzaron los preparativos para una boda sencilla que tendría lugar después del nacimiento del bebé. Las gemelas,
ajenas a las complicaciones legales que habían estado a punto de separarlas de su padre, florecían en un ambiente finalmente estable. Marina, confirmando su extraordinario talento matemático, había sido seleccionada para representar a su escuela en una competencia nacional de matemáticas, mientras Mariana preparaba su primer recital formal de violín y piano. Daniel y Luisa se aseguraban de apoyar igualmente ambos talentos, celebrando la individualidad de cada niña sin comparaciones. La relación con los Cervantes evolucionaba lentamente hacia una normalidad cautelosa. Mercedes, respondiendo favorablemente al tratamiento experimental, dedicaba tiempo a conocer realmente a sus nietas, descubriendo con deleite las personalidades únicas que se escondían tras los rostros idénticos. Alfonso, por su parte, comenzó a incluir a Daniel en algunas reuniones empresariales, no como yerno, sino como un empresario respetado por derecho propio. Esta extensión de rama de olivo profesional significaba más para Daniel de lo que hubiera esperado. Fue durante una de estas reuniones cuando Alfonso le hizo una propuesta inesperada. «Estoy considerando una expansión hacia el sector inmobiliario», explicó el patriarca. «Tu experiencia sería valiosa». Daniel comprendió lo que no se decía. Era una invitación a una colaboración empresarial, una forma de integrar gradualmente a Daniel en los negocios familiares sin perder el control. «Tendría que revisar la propuesta con mi equipo», respondió Daniel diplomáticamente, «pero estoy abierto a explorar sinergias que beneficien a ambas empresas». Alfonso asintió, satisfecho con la respuesta profesional. Por primera vez se relacionaban como iguales, no como adversarios. Mientras tanto, en casa, Luisa había transformado la habitación más pequeña en un espacio para el bebé que esperaban. Las gemelas ayudaban entusiasmadas, debatiendo sobre colores y decoraciones con la seriedad de diseñadoras profesionales. «Debe ser neutro», insistía Marina, siempre práctica. «No sabemos si será niño o niña». «Pero amarillo es aburrido», protestaba Mariana. «¿Qué tal verde? Es bonito para cualquiera». Estas pequeñas negociaciones domésticas traían una normalidad reconfortante a sus vidas, un recordatorio constante de que más allá de las complicaciones legales y familiares, seguían siendo una familia construyendo su futuro juntos. La boda, originalmente planeada como una ceremonia íntima, comenzó a expandirse inevitablemente bajo la influencia combinada de los Cervantes y los círculos empresariales de Daniel. Lo que habían imaginado como una reunión pequeña con amigos cercanos y familia se transformaba gradualmente en un evento social más elaborado. «¿Realmente necesitamos invitar a todo el consejo directivo de la minera?», preguntó Luisa con escepticismo mientras revisaban la lista de invitados una noche. «Aparentemente sí», suspiró Daniel. «Tu padre insiste en que son conexiones importantes para el futuro». «¿El futuro de quién?», replicó Luisa, aunque sin verdadera molestia. Había aprendido a navegar las expectativas de su familia con mayor equilibrio, aceptando algunas concesiones sin comprometer lo esencial. La fecha se fijó para 3 meses después del nacimiento previsto, dando a Luisa tiempo para recuperarse y a la familia para adaptarse al nuevo miembro. Las gemelas serían las damas de honor principales, un papel que asumían con extrema seriedad, practicando diligentemente cómo caminar por el pasillo con la postura perfecta. Fue durante este período de planificación y anticipación cuando la última gran revelación llegó en forma de una simple prueba médica. En el 7º mes de embarazo, durante una ecografía rutinaria, el médico confirmó algo que cambiaría nuevamente la dinámica familiar. «Felicidades», anunció con una sonrisa. «Están esperando gemelos». Daniel y Luisa intercambiaron miradas de asombro e incredulidad. La historia parecía repetirse, como si el destino tuviera un sentido del humor peculiar. «¿Gemelos?», repitió Daniel sintiendo una mezcla de emoción y pánico. «¿Estás seguro?». El médico asintió señalando la pantalla donde se distinguían claramente 2 perfiles diminutos. 2 niños, para ser exactos, gemelos idénticos por lo que puedo ver. Cuando compartieron la noticia con Marina y Mariana, las reacciones fueron predeciblemente diferentes. Marina inmediatamente comenzó a calcular las implicaciones prácticas. Necesitarían otra cuna, más ropa, más pañales. Mariana, por su parte,
estaba encantada con la idea de que la gemelaridad, como ella lo llamó, continuaría en la siguiente generación. Es como matemáticas, declaró Marina después de reflexionar. Probabilidades y herencia. Debió venir de algún lado. Esta observación llevó a Daniel a investigar sus antecedentes familiares más detalladamente. Descubrió que su abuela paterna había sido gemela, un hecho que don Roberto confirmó con sorpresa, pues rara vez se había mencionado en la familia. Para los Cervantes, la noticia de los gemelos varones tenía implicaciones dinásticas que no verbalizaron, pero que todos entendieron. Herederos varones para el apellido Rivera y potenciales sucesores para el imperio Cervantes. Alfonso, especialmente, parecía complacido con este giro del destino, como si representara algún tipo de continuidad cósmica. A medida que se acercaba la fecha del parto, la casa se llenó de preparativos. Una segunda cuna apareció junto a la primera y el armario del bebé pronto rebosó de diminutos conjuntos idénticos, muchos de ellos regalos de Mercedes, quien parecía encontrar en estos preparativos una renovada energía vital. Don Roberto, mientras tanto, dedicaba sus habilidades de carpintero a crear muebles especiales para sus futuros nietos. Una cuna mecedora tradicional que había aprendido a hacer de su propio padre y un móvil musical tallado a mano que Mariana ayudó a afinar perfectamente. Fue en este ambiente de expectación y felicidad cuando el pasado decidió hacer una última aparición. Durante una revisión de documentos antiguos de la universidad para el proceso legal ya casi concluido, Teresa encontró algo sorprendente. Luisa había sido beneficiaria de una beca especial creada específicamente para ella, financiada anónimamente, pero administrada por Catalina Rivera, la madre de Daniel. «Esto es extraordinario», comentó Teresa, mostrando los documentos a Luisa y Daniel. «La beca se estableció justo después de que descubrieras tu embarazo, aunque nunca llegaste a utilizarla completamente al abandonar la universidad. ¿Crees que mi madre sabía?», comenzó Daniel, asombrado ante la posibilidad. «No lo sé», respondió Luisa, igualmente impactada. «Nunca le conté a nadie en la universidad sobre mi embarazo, excepto al consejero estudiantil cuando tramité mi baja temporal. La única explicación plausible era que Catalina, de alguna manera, había descubierto la conexión entre su hijo y Luisa, y había intentado ayudarla discretamente, respetando su decisión de no buscar a Daniel, pero asegurándose de que tuviera apoyo financiero para sus estudios. Mi madre siempre fue observadora», reflexionó Daniel. Tenía una intuición casi sobrenatural para las conexiones entre personas. Este descubrimiento final completó el círculo de su historia, sugiriendo que incluso durante aquellos años de separación, hilos invisibles habían mantenido sus destinos entrelazados. La figura de Catalina Rivera emergió como una guardiana silenciosa de una familia que ni siquiera sabía que existía. 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto, Luisa entró en labor prematuramente. Fue una noche lluviosa, típica del verano guanajuatense, cuando las contracciones comenzaron. Daniel, quien afortunadamente estaba en casa, organizó rápidamente todo. Don Roberto se quedaría con las gemelas, mientras él llevaba a Luisa al hospital. «Todo estará bien», prometió a las niñas, que observaban con ojos asustados cómo su madre respiraba trabajosamente entre contracciones. «Pronto conocerán a sus hermanitos». El parto fue más rápido de lo esperado para un nacimiento gemelar. En menos de 4 horas, los 2 pequeños Rivera Orozco habían llegado al mundo. Roberto y Alfonso, nombrados en honor a sus abuelos en un gesto de reconciliación que conmovió profundamente a ambos hombres. Cuando las gemelas finalmente pudieron visitar a su madre en el hospital, sus expresiones de asombro ante los diminutos bebés idénticos que dormían pacíficamente en sus cunas fueron impagables. «Son tan pequeñitos», susurró Mariana, acercándose cautelosamente. «Y exactamente iguales», observó Marina con fascinación científica. «Como nosotras». Luisa, exhausta pero radiante, compartió una mirada cómplice con Daniel. Este momento, con sus 4 hijos reunidos por primera vez, representaba la culminación de un viaje extraordinario
que había comenzado con una pregunta inocente de una niña a un extraño. ¿Le gustaría ser nuestro papá por un día? Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, regalos y ajustes a la nueva realidad familiar. Los Cervantes y don Roberto establecieron una tregua tácita, turnándose para ayudar con las gemelas, mientras Luisa y Daniel se adaptaban a la demandante rutina de cuidar a dos recién nacidos. Ahora entiendo por qué estaba siempre tan cansada, comentó Daniel a Luisa una noche, después de lograr finalmente que ambos bebés se durmieran simultáneamente. Hacer esto sola, con dos bebés y sin ayuda. Luisa, eres la persona más fuerte que he conocido. Ella sonrió, recostándose contra su hombro. No tuve opción. Ellas me necesitaban. Ahora nos tienes a todos, respondió él, besando suavemente su frente. Y nunca más estarás sola. 3 meses después, tal como habían planeado, se celebró la boda en los jardines de una antigua hacienda en las afueras de Guanajuato. Fue un compromiso perfecto entre la elegancia que los Cervantes esperaban y la sencillez que Luisa y Daniel preferían. Las gemelas cumplieron impecablemente su papel de damas de honor, caminando con dignidad por el pasillo mientras sostenían pequeños ramos de flores silvestres. Los gemelos, demasiado pequeños para entender lo que ocurría, dormían plácidamente en brazos de sus abuelos. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel miró directamente a los ojos de Luisa, ignorando a los cientos de invitados que los rodeaban. Hace 8 años, el destino nos unió brevemente, lo suficiente para crear una familia que no conocí hasta hace poco más de 1 año, comenzó. Nuestro camino ha sido inusual, lleno de coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser accidentales. Perdí 7 años de la vida de nuestras hijas, pero prometo dedicar cada día que me quede a ser el padre que merecen y el compañero que tú mereces. Te amo, Luisa, no solo por la madre extraordinaria que eres, sino por la mujer valiente, íntegra y hermosa que conquistó mi corazón 2 veces en una vida. Luisa, con lágrimas contenidas en los ojos, respondió con igual emoción. Cuando descubrí que estaba embarazada, tenía miedo pero también una certeza inexplicable de que todo estaría bien. Ahora entiendo por qué. Porque este momento estaba destinado a llegar, porque nuestro camino, aunque separado por años, siempre estuvo dirigiéndose hacia este reencuentro. Te amo, Daniel, por el hombre que eres, por el padre que has elegido ser, y por la familia que estamos construyendo juntos. La recepción que siguió fue una celebración vibrante que mezclaba elementos de todas las facetas de sus vidas. La elegancia de los círculos empresariales, la calidez de los amigos que habían apoyado a Luisa durante sus años de lucha, la sencillez que don Roberto aportaba con su presencia genuina. Teresa y Javier anunciaron su propio compromiso durante la fiesta, añadiendo otra capa de alegría a la celebración. La profesora Daniela Medina, quien había sido una aliada crucial durante los momentos difíciles, fue presentada oficialmente como la madrina educativa de las gemelas. Mientras la fiesta continuaba bajo las estrellas guanajuatenses, Daniel y Luisa se escabulleron momentáneamente para verificar a los gemelos que dormían bajo el cuidado atento de una niñera profesional en una habitación cercana. ¿Alguna vez imaginaste que aquella noche en la universidad nos llevaría hasta aquí?, preguntó Luisa, contemplando los rostros pacíficos de sus hijos pequeños. Nunca, admitió Daniel, pero ahora no puedo imaginar mi vida de ninguna otra manera. En ese momento, las gemelas aparecieron en la puerta, hermosas en sus vestidos de gala ligeramente arrugados después de horas de baile y celebración. ¿Están despiertos los bebés?, preguntó Mariana acercándose de puntillas. Siguen dormidos, respondió Luisa con una sonrisa, como deberían estarlo a esta hora. Marina, siempre observadora, miró a sus padres con curiosidad. ¿Por qué se escondieron de la fiesta? Daniel se arrodilló para quedar a la altura de sus hijas. A veces, incluso en medio de una gran celebración, lo único que quieres es estar tranquilo con las personas que más amas. Las gemelas asintieron, comprendiendo la simple verdad en sus palabras. Sin necesidad de más explicaciones, se acercaron a sus padres, formando un círculo protector alrededor de las cunas de sus hermanos. En ese instante perfecto,
con sus 6 seres más queridos reunidos en quieta intimidad, mientras la música de la celebración llegaba amortiguada desde la distancia, Daniel y Luisa intercambiaron una mirada que contenía todo lo que necesitaban decirse, que cada obstáculo superado, cada secreto revelado, cada batalla librada, había valido la pena para llegar a este momento. Afuera, la luna iluminaba los coloridos edificios de Guanajuato, la ciudad que había sido testigo de su extraordinaria historia de pérdida, reencuentro y redención. Y dentro de aquella habitación, 6 corazones latían al unísono, unidos por lazos más fuertes que la sangre, más duraderos que el tiempo, más poderosos que cualquier adversidad. La familia que habían creado juntos, contra todo pronóstico, era su mayor logro y su más preciado tesoro. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. Si les ha gustado esta narrativa sobre Daniel, Luisa y sus hijos, no olviden dejar su me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevas historias que publicamos diariamente. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en compartir sus opiniones y emociones sobre esta familia que comenzó con un encuentro casual y terminó construyendo un amor a prueba de todo. ¿De qué ciudad nos están viendo? Cuéntenos en los comentarios. Y recuerden, el destino tiene formas misteriosas de unir a las personas que están destinadas a estar juntas, incluso cuando parece imposible. Nos vemos mañana con otra historia que les llegará directamente al corazón.